Esta conferencia comenzará a grabarse. Están dos personas acá con nosotros de la clínica. Es el licenciado Juan Camarillo, que él es psicólogo clínico y psicoterapeuta de adultos y adolescentes. Y también estará la licenciada Sandra Guerra, que es psicóloga, psicoterapeuta de niños y adolescentes y actualmente está cursando la formación de psicoanálisis relacional en ARPAC. Ellos dos son estudiantes de nuestro instituto y bueno, les damos las gracias por darse el tiempo de elaborar esta valiosa conferencia y los escuchamos. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches ya. ¿Sí me escucho? ¿Alguien me puede decir? Sí, te escuchas. Ok, perfecto. Gracias, Lucero. Pues bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, de antemano, muchas gracias por su atención. Este tema de la ansiedad decidimos tocarlo acá porque es uno de los más comunes y de los más frecuentes que nos podemos encontrar en el consultorio, es decir, es de lo que más llega a afectar a las personas, pero también es de lo que principalmente uno se da cuenta primero cuando está atravesando con una problemática, con una sintomatología, con un padecimiento de esta naturaleza. Entonces, vemos que es información muy valiosa, muy importante, y también es un tema que suele ser un poquito oscuro, difuso, y que vale la pena dar alguna información puntual para que las personas puedan conocerlo de mejor manera. Entonces, vamos a iniciar. Esta conferencia se llama Ansiedad, Padecimiento y Vía de Crecimiento. Y pues yo y mi compañera Sandra vamos a dar estos dos enfoques particulares. Así que, pues vamos a iniciar. ¿Me ayudan, por favor, con la diapositiva? Gracias, muy bien. Bueno, para entender lo que es un trastorno de ansiedad, lo primero que tenemos que conocer van a ser dos cosas. Una, ¿qué es la ansiedad en sí misma? Y dos, ¿cómo funciona la memoria? Bien, estos van a ser dos aspectos muy importantes. Corremos la diapositiva, por favor. Creo que se está ahí pausando un poquito. Listo. Bueno, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad en primer lugar? Esta es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas, recuerdos también, que son percibidos por el individuo, por el sistema nervioso, por nuestro cerebro, como amenazantes o peligrosos. Esto es muy importante ponerlo en contexto. Es una respuesta fisiológica, ¿sí?, que tenemos nosotros como seres humanos y como organismos frente a las amenazas y frente a los peligros externos. Es una respuesta fisiológica, biológica, natural, y vamos a ver que es también adaptativa. Cambiamos de diapositiva, por favor. Bueno, ahí se está tardando un poco, pero lo que nos va a comentar la siguiente diapositiva es que esta es una respuesta que se conoce también como reacción de lucha o huida, o también de lucha o escape. Es una respuesta fisiológica, como ya lo decía, frente a la percepción de un daño, una amenaza, y tiene que ver con la supervivencia. El sistema nervioso autónomo es un sistema de control que actúa inconscientemente, y este es el que lleva a cabo esta operación. Este es el encargado de hacer que nuestros órganos funcionen sin que nosotros se lo digamos. Entonces, es inconsciente, y esto es muy importante para entender lo que ocurre con un trastorno de ansiedad. Esto se da sin que nosotros tengamos que ser conscientes de ello. Es decir, sin que nosotros tengamos que decirlo. Así como nuestros pulmones toman aire, así como nuestro corazón late
y nuestros intestinos digieren la comida sin que nosotros se lo digamos, esta respuesta se da de la misma forma, ¿sí? Es un proceso allí de comunicación hormonal. Les pongo estas imágenes porque para entender un poquito mejor este proceso hay que pensarlo en el contexto en el que se da esta adaptación biológica. En la vida salvaje, ya sea de los animales o de los seres humanos primitivos, frente a una amenaza, solamente habían dos respuestas, mejores o más adaptativas. Era huir o escapar. No había tiempo para negociar, para planear, para hacer algo un poquito distinto. Esto se fue desarrollando con respecto a avanzamos como humanidad, pero anteriormente si nos topábamos con una bestia salvaje o con un rival de una tribu contraria, solamente habían estas dos opciones. Cambiamos de diapositiva, por favor. Muy bien, bueno, esta respuesta, ¿qué ocurre? Pues se da ahí una serie de intercambios hormonales y tiene todos estos síntomas o todos estos efectos en el cuerpo, que se los voy a poner allí para que lo puedan revisar a detalle, pero nos vamos a centrar en tres en particular. Uno es la aceleración de la frecuencia cardíaca, es decir, el corazón se pone a latir más rápido para llenar de oxígeno y de sangre a todo el cuerpo. Dos es la tensión muscular, genera tensión en todo el aparato muscular del cuerpo. Y tres, pone los sentidos hiperalerta. Estas tres son necesarias para generar esta respuesta agresiva, violenta y rápida que se necesita, como ya lo decía anteriormente, para luchar o escapar. Y es muy importante tenerlas en cuenta porque normalmente son las tres señales que una persona que está padeciendo de un trastorno de ansiedad nota más frecuentemente o nota de manera más evidente, ¿no? Empieza a sufrir taquicardias o bien una cierta sensación en el pecho, empieza a generar dolores en las articulaciones o en los músculos, que luego se vuelven contracturas, que luego se irradian por la nuca y generan jaquecas o migrañas, y también es muy frecuente que empiecen a generar insomnio, porque hay como lo decía anteriormente, un estado de hiperalerta que no le permite a la persona conciliar el sueño. Cambiamos de diapositiva, por favor. Muy bien. El otro aspecto que les mencionaba era el funcionamiento de la memoria. Y acá tenemos que entender que la memoria, su funcionamiento está clasificado en base a segmentos, ¿sí? El primero se conoce como memoria a corto plazo o memoria de trabajo y es el que utilizamos en la inmediatez. Guarda información durante 20 o 30 segundos y tiene que ver con lo que estamos ejecutando en el momento. Por ejemplo, si yo necesito marcar un teléfono y tú me vas a dictar el número, yo voy a escuchar dígito por dígito, mi cerebro lo va a registrar, lo va a guardar, yo voy a ejecutar el acto de marcar, pero seguramente al final, cuando ya haya ejecutado la llamada, los números dictados, el orden y demás, va a quedar ahí un poquito olvidado. Porque para eso solamente se utilizó la memoria de trabajo, que no requiere guardar más tiempo esta información. Luego entenderíamos que está la memoria normal, que tiene que ver con guardar información y poderla traer de nuevo a nuestra conciencia con un cierto esfuerzo. Y más allá de eso, es decir, de una memoria que consideramos normal, está la memoria a largo plazo, que tiene que ver con recuerdos almacenados en un tiempo mayor, y esto es como pura referencia, mayor a 6 meses. Es decir, toda aquella información, todos estos datos, todas estas imágenes que hemos podido captar de nuestra experiencia, de nuestra vida, desde nuestros primeros años, de alguna manera quedan almacenados. Están en un estado un poquito más difícil a veces de traer a la conciencia, pero están allí y hay pruebas neurocientíficas de eso. Cambiamos de diapositiva, por favor. Esto es equiparable al concepto que tenemos de la conciencia en el enfoque psicoanalítico. Desde el psicoanálisis entendemos que hay una conciencia, que es la noción inmediata del aquí y ahora. Entendemos que hay una preconciencia o un preconsciente que tiene que ver
con información que está almacenada y que podemos traer a nuestra conciencia, es decir, está ahí, hacemos un esfuerzo y la traemos a lo inmediato. Y por último está el inconsciente, donde está información, emociones también, recuerdos, ideas, afectos almacenados, pero que puede ser difícil traerlos a la conciencia, ¿sí? Pero que no estén en la conciencia, y esto es muy importante, no significa que no tengan efecto en nuestra vida. ¿Bien? Y para ello vamos a hablar de lo siguiente. El concepto psicoanalítico de ansiedad por señales, esto quiere decir ansiedad por algo inconsciente, mentalmente reprimido, significa que está en nuestra memoria, pero que no es algo de lo que tengamos cuenta. Este concepto está respaldado por pruebas neurocientíficas, de investigaciones de procesos mentales inconscientes. Cambiamos de diapositiva, por favor. Rápidamente les voy a mencionar un experimento, un estudio que se realizó en donde se emparentaba la imagen de un rostro al estímulo de un shock o un trauma, vaya, algo que se perciba como amenaza. Después, al mostrar una imagen en donde estaba este rostro que ya se había emparejado al estímulo de trauma, es decir, a la sensación de peligro, pero que no estaba de manera evidente, sino que estaba de manera subliminal, como aparece en la imagen de la diapositiva, que este es un ejemplo, no es el del estudio. Es decir, está el rostro, pero no está directamente, sino está difuminado en la imagen. Bueno, al presentar este mismo rostro que ya se había emparejado con la señal de trauma, neurológicamente, en visión, vaya, por medio de aparatos que ven las reacciones del cerebro, se generaba la misma reacción que si se estuviera percibiendo una amenaza directa. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el sentir ansiedad por algo que es inconsciente, es decir, que está en nuestra memoria a largo plazo, pero de lo cual no tenemos cuenta, es una realidad que está comprobada. ¿Vale? Entonces, vamos a avanzar, por favor. Muy bien. Habiendo comentado toda esta información, podemos empezar a entender que los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones de conducta. Los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí únicamente y de manera, vaya, como clasificación, según el tipo de objetos o situaciones que producen este miedo y las conductas evitativas y la cognición o el pensamiento que generan. Es decir, entendemos que hay fobias específicas, por ejemplo, fobia a algún animal, entendemos que hay fobias sociales, por ejemplo, el miedo a estar en situaciones, ¿vale? La clasificación tiene que ver, entonces, únicamente con qué lo está generando, pero el mecanismo detrás un poco es el mismo. Continuamos, por favor. Y bueno, estos trastornos, como ya lo mencionaba anteriormente, se diferencian del miedo o la ansiedad normal propios porque son distintos a lo que se podría esperar en base a la etapa del desarrollo y en base a la cultura. O sea, son excesivos. Esta es la forma en cómo podemos, diferenciar una ansiedad normal de una ansiedad ya patológica. No vamos a esperar que un adulto genere ansiedad por los mismos motivos que lo haría un niño. Y no vamos a esperar que una persona de una comunidad indígena genere ansiedad por una causa que a lo mejor no está dentro de su cultura, como si lo estaría en otra, por ejemplo, en una ciudad grande, ¿no? Estas son referencias muy importantes. Cada trastorno de ansiedad se diagnostica solo cuando los síntomas no son atribuidos a los efectos fisiológicos de una sustancia o medicamento o afección médica. Es decir, primero hay que descartar
que la persona no esté bajo los efectos de alguna droga, de un medicamento, o que no le esté pasando una enfermedad que esté generando ahí un desajuste en su sistema nervioso. También se tienen que descartar otros trastornos mentales. Y como las personas que padecen estos trastornos, como están teniendo esta sensación, suelen sobreestimar el peligro de las situaciones, es decir, se sienten amenazados fuera de lo normal. Solamente un psicoterapeuta, solamente un psicólogo, un clínico, un profesional puede realizar este diagnóstico, ¿vale? De manera pertinente. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ya que además de estas referencias que les mencionaba, que son como las principales, el desarrollo y la cultura, el clínico va a tomar en cuenta otras consideraciones más específicas. Y con ello podemos hablar de ciertos tipos de ansiedad que desde el psicoanálisis nos hablan acerca de la personalidad que está sufriendo esta ansiedad. Hay ansiedad moral, es decir, ansiedad por no estar dentro de la normativa social o del grupo al que pertenecemos. Por ejemplo, ser vistos como alguien que, no sé, como alguien que roba o como alguien que hace las cosas por medio de trampas. Está la ansiedad por competencia, es decir, nos sentimos dentro de la norma, pero no nos sentimos suficientemente buenos. Está la ansiedad, y aquí ya empieza a hablarnos de situaciones distintas, ¿no? Está la ansiedad por el miedo a perder el afecto, es decir, por el miedo a dejar de ser queridos, dejar de ser apreciados. En cuanto va avanzando esto, se vuelve una ansiedad más fuerte, más primordial, ¿sí? Que ataca a momentos más básicos de la persona, porque debajo de esta ansiedad, digámoslo así, debajo de esta ansiedad por perder el amor, está ya no solamente perder el amor, sino perder a la persona o perder esa fuente de amor, perder a la persona, perder a la familia, perder aquello que nos da esa sensación de afecto. Bien, debajo de ello ya está una ansiedad persecutoria que tiene que ver con miedo a recibir daño en nuestra integridad, y nuestra integridad, hablo de la física, de la moral, de nuestra reputación, de nuestra imagen, de nuestra autoestima. Y más abajo, y ya esta es una ansiedad pues mucho más dura, porque ataca a lo más básico, tiene que ver con una ansiedad de desintegración, es decir, de perder la vida, de colapsar, de morir o de desaparecer. Esto suele estar asociado, por ejemplo, a ataques de pánico, donde las personas súbitamente sienten que algo está a punto de ocurrirles. ¿Avanzamos, por favor? Bueno, dentro del abordaje psicoanalítico, el tratamiento de ansiedad tiene que ver con lo siguiente. El terapeuta va a identificar y ayudar a que el paciente identifique el tipo de ansiedad que siente y cómo la vive. Es decir, qué sentimientos, pensamientos y reacciones le despierta, adaptándose y adaptando el método a las necesidades especiales de la sensibilidad de cada persona, orientándole a que relacione los eventos o circunstancias de su vida que pudieran estarle provocando esta respuesta de manera inapropiada, logrando llevar esa experiencia de su inconsciente, es decir, de su memoria a largo plazo, a su conciencia para que pueda generar una respuesta propia de él mismo, que le ayude a adaptarse, a generar una adaptación o una aceptación adecuada, sana y satisfactoria para su vida. ¿Avanzamos, por favor? Y bueno, ya para terminar esta parte de la charla, los efectos que se buscan por medio de este tratamiento es permitirle que deje de producir esa respuesta fisiológica inadecuada y desproporcionada, es decir, que deje de estar generando taquicardias, dolores musculares, que pueda dormir, vaya que su cuerpo empiece a descansar de estar generando constantemente y de manera descontrolada todo esto, que al final de cuentas es desgastante y a largo plazo genera otras cosas. Y también le va a permitir reorganizar aspectos de su vida de manera más satisfactoria, es decir, toda esa energía que ocupaba
en cuidarse de aquello que le generaba miedo inconscientemente, ahora la va a poder enfocar y, como viene allí abajo, redirigir esta energía y su atención a nuevos enfoques, generando así un crecimiento personal. Es decir, que, por ejemplo, si antes me daba miedo aventarme a ese trabajo, ahora lo voy a poder hacer. Si antes me daba miedo aventarme a este tipo de relación o a relacionarme de esta manera románticamente o amistosamente, ahora lo voy a poder hacer. Entonces se genera un crecimiento personal. Aquí voy a poner énfasis en la palabra crecimiento, porque es de lo que nos va a hablar mi compañera Sandra a continuación. Entonces, de nuevo, les agradezco mucho su atención y les cedo la palabra. Gracias, Juan, muy amable. Nada más me interrumpo tantitito. Se me pasó decirle a todos los asistentes que vayan escribiendo sus preguntas